La vida comienza en el punto de tu comodidad. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Todo lo que nos irrita acerca de los demás puede llevarnos a un entendimiento de nosotros mismos. Tus visiones se convertirán en claras solo cuando puedas mirar en tu propio corazón. Quien mira afuera, sueña; quien mira en su interior, despierta. No ser yo es lo que me une con el todo. La soledad no viene de no tener gente alrededor, sino de no ser capaz de comunicar las cosas que te parecen importantes. El encuentro con uno mismo es un encuentro con todos los demás. La vida te muestra lo que realmente eres, no lo que tú quieres ser. La mente piensa, el corazón sabe. Lo que resiste, persiste. Lo que no enfrentamos en nosotros mismos lo encontraremos como destino. Si tienes la voluntad de ser tú mismo, tienes la capacidad de serlo. El sueño es la pequeña puerta escondida en el santuario más profundo del alma. No solemos ver lo que es el mal en nosotros mismos. En todos los caos hay un cosmos, en todos los desórdenes un orden. Nadie ilumina a otros si no se ilumina a sí mismo. Aquel que mira hacia afuera, sueña; aquel que mira hacia adentro, despierta. El individuo que no ha resuelto sus propios problemas tiene todo el derecho a pensar que no puede hacerlo. Nadie puede liberarse de una experiencia real. El encuentro de dos personalidades es como el contacto de dos sustancias químicas; si hay alguna reacción, ambas se transforman. Aprenderá por sí mismo la sabiduría de la vida. La palabra final no la tiene el amor, sino la persona que ha logrado liberarse de él. Un gran error es suponer que siempre estamos conscientes de nuestras acciones. A través de la autorreflexión, el hombre encuentra su propia verdad. Quien mira hacia afuera, sueña; quien mira hacia adentro, despierta. No existen los problemas que no podamos enfrentar. No existen obstáculos que no podamos superar. La soledad es esencial para encontrar uno mismo. El conocimiento de sí mismo es la primera forma de sabiduría. Somos víctimas de nuestros propios errores, pero también nos liberamos por nosotros mismos. Nada más difícil que enfrentar a una persona con su propia imagen en el espejo. La neurosis es siempre un sustituto de la legítima sufrida de un conflicto. El enfoque adecuado es entender, en lugar de querer entender. Lo que no resolvemos en nosotros mismos aparecerá como destino. Tu visión se aclarará solamente cuando puedas mirar dentro de tu corazón. Aquel que mira afuera, sueña; aquel que mira en su interior, despierta. La psicología nos enseña que los hombres no pueden superar su pasado. La soledad no es un destino fatal, sino una oportunidad trascendental. No hay camino hacia la iluminación. La iluminación es el camino. El error es lo contrario a la verdad. La vida nos pone siempre a prueba. La soledad nos enseña a conocernos a nosotros mismos. Nada hace más daño a un niño que la falta de amor. Lo que nos irrita de otros nos lleva a una mejor comprensión de nosotros mismos. Cada yo, en su soledad, es siempre un novelista. La verdad es lo que funciona. Si usted entiende una cosa por completo, verá a través de todas las demás cosas. Una imagen oscura se vuelve más clara cuando su forma y sus detalles se iluminan. El pensamiento por sí solo nunca ha hecho nada, y nunca hará nada. Todo lo que te irrita de otros puede llevar a una mejor comprensión de ti mismo.